Centrales nucleares. La energía térmica obtenida a partir de la combustión de distintas sustancias es producto de un proceso de transformación química, es decir, la energía útil se genera en función de alteraciones en la manera en que los distintos átomos se combinan para formar moléculas. No obstante, la naturaleza propia de los átomos que intervienen no experimenta modificaciones. De forma opuesta, las reacciones nucleares establecen procesos de transformación física en los cuales, mediante cambios de partículas subnucleares y de la emisión de radiación electromagnética, se registran modificaciones en la naturaleza de los átomos que intervienen. Desde el punto de vista energético, la principal diferencia existente entre las reacciones nucleares y las químicas es la gran cantidad de energía entre las mismas se libera de manera espontánea a partir de masas muy pequeñas. Por ese motivo, la compresión de los fenómenos nucleares ha originado una intensa búsqueda de las condiciones tecnológicas que permitan producir dichas reacciones de manera controlada. Este esfuerzo de mejora tecnológica tuvo dos objetivos distintos. Por un lado, se intentó determinar si los procesos de transformación nuclear regulados eran factibles de realizarse de manera tal que la energía liberada causada por una reacción específica pudiera ser utilizada de manera eficiente, por lo que el otro buscaron formas de preservar la sustancia liberando de esta forma grandes cantidades de energía de forma espontánea. El alcance de la primera meta llevó a la construcción de las plantas nucleares generadoras de electricidad, mientras que la segunda dio lugar a los diferentes modelos de plantas nucleares que hay en la actualidad. Todos los reactores nucleares en operación, al igual que los que se hallan en la etapa de diseño, fundamentalmente su capacidad de generación en el aprovechamiento de la energía térmica liberada durante el proceso de la fisión nuclear. La energía nuclear es la que se halla encerrada en todos los núcleos atómicos y surge gracias a la propiedad que poseen las partículas subatómicas como neutrón y protón de atracción mutua al encontrarse tan cerca como las distintas de sus diámetros. La fuerza nuclear es tan relevante como el fenómeno, tal como la fusión nuclear hace que la energía de amarres sea liberada. En la fisión nuclear, al partirse el núcleo, surgen dos o tres neutrones, radiación gamma, neutrinos y dos núcleos más pequeños que al original. La cantidad de la energía se obtiene en dicho caso se mide mediante el uso de la fórmula de Einstein. E es igual a mc al cuadrado, en el cual al expresar E representa la energía producida, m la masa participante en el proceso y c la velocidad de la luz elevada al cuadrado. La energía por unidad de masa desempeña un papel relevante. La cantidad de masa que se transforma en energía está dada por la diferencia que existe entre la suma de las masas del neutrón y del núcleo original y la suma de las masas de los dos o tres neutrones y de los dos restantes componentes que se generan durante el proceso de la fisión. Por lo tanto, el núcleo original pesa más que los núcleos y partículas residuales juntas. Proceso de simplificación de la fusión nuclear. Generalmente los reactores nucleoeléctricos contienen miles de tubos metálicos de circonio, los cuales interiormente poseen pastillas de óxido de uranio con diferentes grados de enriquecimiento. Estos son arreglados en conjuntos que denominados ensambles de combustibles y son colocados dentro del reactor. A lo largo del primer arranque del reactor, junto con los ensambles del combustible, encontrados las fuentes emisoras de núcleo dentro del mismo y cercanos a los ensambles de combustible se localizan las barras de control, las cuales son de boro o de cadmio, y al ser desplazadas entre los ensambles incrementan o disminuyen la absorción de los neutrones, pudiendo intercambiar de estos. Si continuamos con el proceso de extracción de barras de control, las fisiones se incrementan cada vez más, alcanzándose a sustentar una reacción en cadena, es decir, se da un punto en el que al no extraer más barras de control, la reacción nuclear se autosostendrá, el reactor ha adquirido su primera criticidad y se declarará el reactor arrancado. De aquí en adelante, al extraer solamente barras de control, el flujo de calor aumenta con la pared metálica de circonio y el agua refrigerante elevada su temperatura hasta que la misma obtiene condiciones de saturación. De esta forma, producir vapor dentro del reactor y directamente dirigirlo al turbogenerador, denominados así a este esquema como ciclo directo de reactor de agua hirviente. En caso inverso, si el agua se presuriza y se frena la posibilidad de que hierva dentro del reactor, pero se traslada este calor a un generador de vapor, pudiendo hervir agua de otro circuito. Dicho vapor resultante moverá el turbogenerador. Este es llamado el esquema de los prototipos de reactores de aguas presurizados PWR o de agua pesada PHWR. Descripción de los reactores de potencia. Reactor PWR
Este reactor de agua presurizada, al ser desarrollado, estaba destinado para equipamiento de los submarinos atómicos del tipo Nautilus, pero ha sido tan satisfactorio su resultado que derivó en su utilización en las centrales nucleares. El agua del circuito primario, calentada dentro del núcleo por el proceso físico, es enviada a un generador de vapor en el cual cede calor al agua del circuito secundario, regresando luego el recipiente de presión a través de la reacción de una bobina impulsada, siendo contemplado de esta forma el circuito primario. El vapor generado en el generador de vapor alimenta el tubo alternador, siendo luego enviado al condensador de vapor, el cual es realimentado al generador mediante una bobina. Al recipiente de presión se conecta a los conductos del circuito primario de la refrigeración, los cuales se introducen en la parte superior de la porción cilíndrica del recipiente. El agua refrigerante es forzada a descender a la porción inferior del mismo a través del espacio entre la pared interna y el tambor de soporte del núcleo, ascendiendo luego a través de los canales de refrigeración en los cuales se encuentran los elementos de combustibles para poder fácilmente surgir con el orificio de salida en dirección al generador de vapor. Si la presión es elevada por encima de un nivel prefijado, se genera un rociado de vapor con agua fría que ingresa por las boquillas de aspersión, generando una condensación de una producción del vapor que se encuentra en la presurización, de la forma que se produce un descenso de la presión. La potencia del reactor es controlada a través de dos medios. 1. Varos absorbentes, los cuales generalmente son una aleación de plata, indio y cadmio. 2. Inyección de ácido bórico disuelto en agua. El rebasamiento de combustible se lleva a cabo con el reactor detenido, reemplazando anualmente un tercio de la carga y reordenándose el resto de la manera conveniente a fin de optimizar el quemado. El elemento combustible irradiado se deposita en una pileta de enfriamiento hasta que desciende lo suficiente su reactividad como para permitir que sea procesado. Reactor PWR. Este reactor es similar al PHWR. Este reactor es similar al PWR, excepto que en este el combustible es utilizado es uranio natural y el fluido que circula en el circuito primario es agua pesada. Asimismo, la carga de combustible realiza durante la operación normal de central. Reactor PWR. En el sistema de ciclo directo, el vapor que se genera dentro del mismo es reaccionado a la turbina y desde ahí el condensado se dirige luego a un sistema purificado conformado por resinas de intercambio iónico de helecho mezclado, y desde aquí es bombeado de manera directa hacia el reactor. Para alimentar a las bobinas toberas existen dos bombas centrífugas que toman una fracción del agua de circulación del recipiente del reactor y posteriormente la redistribuyen a una presión superior a las bombas toberas. A veces se utiliza el sistema de ciclo indirecto, en el cual el vapor generado por el reactor alimenta intercambiadores de calor, dentro de los cuales se originan vapor secundario que alimenta la turbina. Una tercera solución está dada por aquella en la que una parte del vapor formado en la reacción alimenta en forma directa a la turbina, mientras que el resto se dirige a intercambiadores de calor donde se genera vapor secundario que también alimenta la turbina. El vapor se dirige luego al condensador y el condensado regresa al reactor y el intercambiador a través de una misma bomba. El núcleo del reactor reside en una cantidad de elementos combustibles agrupados en una centrifugación cuya periferia tiene a adoptar la forma cilíndrica. Los elementos combustibles se encuentran espaciados por canales separados de Circaloy 4. Estos permiten alojar las barras cruciformes de control cuyo material absorbente es carburo de boro, accionadas por mecanismos hidráulicos. Las barras ingresan por la parte inferior del reactor, en los cuales de refrigeración se introducen además una lámina de material absorbente como por ejemplo boro, el cual se halla disperso en acero inoxidable de una concentración variable para lograr un achatamiento en la distribución del flujo newtónico en la dirección vertical durante el primer periodo de operación. Todo este conjunto se halla
se halla inserto en un recipiente de presión diseñado para soportar la presión interna de unos 90 kilogramos sobre centímetro cuadrado a unos 310 grados centígrados aproximadamente. Dicho recipiente contiene una forma cilíndrica con base semiesférica, estando fabricada en acero de bajo carbono, el cual se encuentra recubierto en su interior con una capa de unos 7 milímetros de acero inoxidable austenítico. Dentro del recipiente el agua fluye hacia arriba y al atravesar los elementos combustibles se evapora en forma parcial, construyendo una mezcla básica que obtiene la cavidad de salida del núcleo con el contenido del 60% aproximado de valor en su volumen. Posteriormente, la mezcla del vapor y agua atraviesa los separadores de vapor del tipo ciclón, siendo finalmente diseñados a unos secadores de centrifugación anular en los cuales por deflexiones múltiples es secado hasta alcanzar un contenido de humedad menor a 0.1% en peso. Este vapor alimenta en forma directa la etapa de alta presión de la turbina. Existe otro elemento auxiliar que es el sistema de rociado del núcleo, el cual tiene por objetivo enfriarlo en el caso de que se produzca un accidente que origine pérdidas importantes de agua, permitiendo la condensación del vapor que escaparía y evitando de esta manera incrementos excesivos de la presión. En la parte superior del pozo se encuentra conectado a través de una compuerta con una pileta de almacenaje que consiste dentro del recinto de confinamiento, en el cual el combustible permanece hasta su radioactividad haya descendido lo suficiente como para que pueda ser trasladado a la planta de reprocesamiento. La turbina posee, como en la mayor de las centrales nucleares, un cuerpo de alta tensión y 2 o 3 de baja presión o doble flujo de vapor. Reactor HWR. Estos reactores, de manera similar similar que los PHWR, son alimentados por uranio natural y moderados y refrigerados con agua pesada. La diferencia entre el PHWR y el HWR se basa en que el primero contiene recipientes a presión, mientras que el segundo está constituido según el sistema de tubos a presión. Reactores avanzados. Estos nuevos diseños han incorporado mejoras de seguridad con mayor tiempo para la forma de decisiones de seguridad, mayor protección en la posibilidad de liberación de la radioactividad hacia el medio ambiente y seguridad pasiva basada en fuerzas naturales como convecciones, gravedad, etc., disminuyendo así la dependencia del sistema y componentes activos como bombas y válvulas de suministro de corriente eléctrica. Se dividen en evolutions y desarrollo que se basan en nuevos conceptos. Los tipos de diseños básicos de reactores avanzados son refrigerados por agua y refrigerados por gas y rápidos. Refrigerados por agua, ALWR, ABWR. Mejoras generadas. Diseño de unidades generadas grandes y medianas con mejores dispositivos de seguridad pasiva. Reciclado de plutonio mediante combustibles mezclados de óxido. HW tipo CANDU. Incremento de la vida útil a 100 años y disminución del tiempo de fabricación. Refrigeración por gas HTGR. No tienen aún pleno éxito en la explotación. Son moderados por grafito con un gas helio como refrigerante. El gas inerte y el diseño del combustible admite su funcionamiento a elevadísimas temperaturas. El combustible se forma de partículas de mezclas de óxidos de uranio o torio. Cada partícula es revestida en capacidad de material cerámico, los cuales se dispersan en la matriz del grafito. Las partículas se mantienen intactas y retienen la mayor parte de los productos de fisión. Se efectúan estudios sobre las modificaciones en el ciclo de las turbinas o el gas. Rápidos o reproductores. Debido a la compresión de los problemas estratégicos de los reactores convencionales, especialmente la limitación determinada por el tamaño de las reservas del uranio, en la década de los 40 se ha comenzado a trabajar sobre un diseño de reactor con capacidad de realizar procesos de fisión, de manera que, además de producir energía térmica, es posible obtener al menos una cantidad de material fisionable equivalente a la que se suponía al inicio del proceso. La importancia de los reactores reproductores se debe a través de su utilización, la cantidad de reservas de material fusionable se incrementará marcadamente 70 veces, permitiendo de esta manera satisfacer las necesidades del planeta durante más
más de 2 siglos. Encontramos dos tecnologías para la contribución de FBR, lo que emplea como fluido de refrigeración un material, generalmente sodio, en estado líquido, y la que utiliza para esos fines un gas noble, usualmente el helio. Las medidas de seguridad ambiental y estrategia de la reproducción de estos reactores representan un costo no claramente evaluado, el cual debería ser seriamente considerado. Aunque los FBR aún no encontrado en su etapa comercial, existen en determinados países industrializados prototipos de demostración basados en el diseño LMFBR con potencias entre 15 y 200 megawatts. La característica más importante de un reactor autorregenerativo se basa en la producción de una mayor cantidad de combustible del que utiliza, fomentando para ello la absorción de los neutrones sobrantes por un denominado material fértil. Cuando el plutonio 239 absorbe un neutrón, puede generarse por fisión liberado un promedio de unos 2.8 neutrones. En un reactor que se encuentra en funcionamiento, uno de esos neutrones es requerido para generar las siguientes: fisión y conservación de reacción en cadena. Un promedio de 0.5 neutrones son perdidos por absorción en la estructura del reactor o el refrigerante, mientras que los restantes pueden ser absorbidos por el uranio 238 para la generación de una mayor cantidad de plutonio. En el diseño para una central RAM de gran tamaño, el núcleo del reactor se encuentra constituido por miles de tubos delgados de acero inoxidable que poseen un combustible compuesto por una mezcla de óxido de plutonio y uranio, un 15% o un 20% de plutonio 939 y el resto uranio. El núcleo está rodeado por una región denominada capa fértil que contiene barras semejantes llenas únicamente de óxido de uranio. Todo el conjunto del núcleo y capa fértil miden unos 3 metros de alto por unos 5 metros de diámetro, el cual se halla montado en una gran vasija que posee sodio líquido que sale del reactor a unos 500 grados centígrados. Esta vasija además contiene las bombas e intercambiadores de calor que colaboran a eliminar calor del núcleo. El vapor se produce en un circuito secundario de sodio, encontrándose separado del circuito de refrigeración del reactor por los intercambiadores de calor intermedios de la vasija del reactor. Todo el sistema del reactor nuclear se encuentra situado en el interior de un gran edificio de contención de acero y hormigón. El RAM genera alrededor de un 20% más de combustible del que consume en un reactor grande. A lo largo de 20 años se genera combustible suficiente como para cargar otro reactor de similar energía. En este sistema se aprovecha aproximadamente el 75% de la energía comprendida en el uranio natural frente al 1% obtenido en el RAL. Algunos conceptos básicos. El átomo. El átomo está formado por un pequeño núcleo cargado positivamente rodeado de electrones. El núcleo, que posee la mayor proporción de la masa del átomo, se encuentra constituido además por neutrones y protones unidos por fuerzas nucleares muy intensas, muy superiores a las fuerzas eléctricas que unen los electrones del núcleo. El núcleo másico A de un núcleo representa el número de nucleones que contiene. El número atómico Z, que es el número de protones, partículas cargadas positivamente. Isótopo. Constituyen una de las dos o más variantes de un átomo que poseen el mismo núcleo atómico, conformado por lo tanto el mismo elemento, pero de diferente en su número másico. Dado que el número atómico es equivalente al número de protones en el núcleo, y siendo el número másico la suma total de protones y neutrones en el núcleo, los isótopos del mismo elemento difieren entre ellos únicamente en el número de los neutrones que poseen. Fisión. Cuando la masa del núcleo es superior a la de los fragmentos en los cuales es capaz de dividirse, se dice que es inestable frente a la fisión, pudiendo ser subdividido. Esto es aplicable a números cuyo número de masa es superior a 100. No obstante, para que el núcleo fusione debe adquirir una determinada energía interna, la cual resulta muy elevada cuando el número de masa es inferior de 210. Reacción en cadena. El resultado de fisionar uranio con un neutrón, además de generar otros elementos y energía, produce neutrones. Al ser estos últimos los que iniciaron el proceso, puede lograrse una reacción en cadena. Centrales térmicas. El alimento de estas centrales está constituido por los distintos combustibles sólidos: carbón mineral, líquidos
y gaseosos. La energía eléctrica surge como consecuencia de la energía térmica de combustión. La proximidad a un yacimiento de carbón o a una refinería de petróleo o a un grupo industrial son algunas de las condiciones del lugar donde estas centrales pueden ubicarse. El vapor de agua producido en una cadena posibilita el funcionamiento de las turbinas de vapor al hacer girar el eje de dichas máquinas. En el caso de que las turbinas son accionadas por gas proveniente de la combustión del gas natural, gas de altos hornos o aceite de petróleo destilado, se trata de turbinas de gas. Turbinas de gas. La idea de la turbina a gas recientemente ha adquirido importancia práctica durante la primera década de este siglo. Holzschwager en Mülheim construyó una primitiva turbina que disponía en la periferia de varias cámaras de combustión, las cuales actuaban a través de un sistema de válvulas. Estas lograron desarrollarse hasta alcanzar su completa madurez, lograron rendimientos térmicos totales del 20% aproximadamente. Más tarde, en la aplicación de la tecnología utilizada en turboplantas, plantas de motores de aviación, turbocargas con gases de escape y los avances utilizados en las calderas Velox. Arribamos a las modernas turbinas de gas, las cuales se basan en el siguiente esquema. El compresor comprime aire desde la presión atmosférica hasta 4.5 atmósferas. En la cámara de combustión se quema gas o combustible líquido pulverizado de similar forma que en el hogar de una cadena de forma continua y a presión constante. De esta forma se genera un incremento de la capacidad de trabajo del aire en la aceleración de las temperaturas absolutas antes y después de la combustión. Por lo expuesto, la turbina es capaz de generar más potencia que la necesaria, siendo el exceso potencia útil cedida. Según lo expresado en el compresor del aire, es comprimido hasta la presión de combustión, usándose luego en la cámara para quemar combustible. Una porción del aire es utilizado para enfriamiento y control de la estabilización de la temperatura como de la propia llama. Las mejoras implementadas en el diseño de materiales y componentes ha permitido elevar la eficiencia y la potencia térmica, lo cual adicionalmente el crecimiento de escala de las proporciones permitieron la utilización de la experiencia para construir diseños similares de mayor potencia. Este diseño, el objetivo es alcanzar la mayor eficiencia a través de la utilización de combustibles de alta calidad y la reducción al mayor posible de la contaminación. Por otro lado, se ha implementado el concepto de múltiples combustibles anulares en función de la instalación capacidad para quemar varios combustibles, incluyendo los líquidos de baja calidad, inclusive petróleo crudo o subproductos. Dicha variabilidad no se da en las turbinas más modernas, las cuales demandan combustibles de alta calidad para restringir el ataque químico a los alaves de la rueda motriz. El sistema de combustible dual permite el rápido cambio bajo carga de un combustible a otro de manera automática o semiautomática. El material de los alaves es tan aleado que apenas puede ser considerados como aceros. La progresividad, privatización del suministro eléctrico y la apertura del mercado de energía eléctrica en muchos países se ha constituido en el motor de las importantes transformaciones tecnológicas. En la actualidad, alrededor del 35% de la potencia habilitada anualmente corresponde a TG. La creciente disponibilidad de reservas de gas ha suministrado una evolución atractiva de los precios. Las turbinas a gas frecuentemente son utilizadas en combinación con turbinas a vapor en centrales de ciclo combinado, fundamentalmente por motivos económicos y ecológicos. La combustión de la turbina trabaja en un combustible líquido o un gas. Anteriormente, esto ha significado que las plantas de energía de ciclo combinado utilizaban solo petróleo o gas natural. No obstante, en la actualidad pueden operar cargas producidas a través del carbón u otros combustibles sólidos. Ciclo simple, caldera, recuperación. Las plantas más actuales que usan turbinas a gas aprovechan los gases de salida de la tubería de una caldera de recuperación y producen el valor necesitado por las turbinas de vapor para producción eléctrica adicional, obteniendo de esta manera el ciclo combinado. De forma complementaria, la caldera puede ser proyectada para quemar el combustible adicional, disminuyendo relativamente su eficiencia para lograrlo un incremento de la potencia. Ciclo combinado es una de las tecnologías más prometedoras que hay disponibles para producir energía eléctrica de manera económica, limpia para el ambiente y eficiente mediante la utilización de cualquier combustible fósil económicamente disponible, gas natural, carbón o petróleo. Los gases calientes de escape procedentes de la turbina de combustión, en vez de ser ventilados a la atmósfera, se canalizan por un intercambiador de calor llamado generados a vapor recuperados de calor.
La operación en el ciclo combinado puede generar alrededor del 50% de potencia adicional e incrementar de 6 a 15% la eficiencia hacia comparada con plantas térmicas convencionales de combustible fósil y del orden de aproximación más 20% en relación a las turbinas de gas a ciclo abierto. Generalmente por cada 2 megawatts de energía producida por la combustión del generador TG resulta factible obtener 1 megawatt por la turbina de vapor utilizando fundamentalmente la energía de escape de las turbinas, característica de los equipos de cogeneración. Además se puede emplear parte de la energía térmica incluida en el vapor de extracción de la turbina de vapor del ciclo combinado para alimentar las exigencias de un proceso industrial en la instalación de cogeneración. Ciclo combinado. Las instalaciones de cogeneración, a pesar de su baja flexibilidad operativa y dependencia del proceso industrial asociado a ellas, muestran un bajo consumo determinado inferior al correspondiente a instalaciones similares cuyo destino exclusivo es la generación de electricidad, resultados muy favorables por el suministro de energía a la red. Su utilización abarca una conservación de recursos primarios mayormente no renovables variables según la instalación y pueden ser por ejemplo del 30%, lo cual implica una reducción de la emisión de elementos contaminantes al medio ambiente. Turbinas de gas. Actualmente la sobrecapacidad de los fabricantes de turbinas de gas junto a la frecuente competencia por mercados nuevos han conseguido un derrumbamiento de los precios de las turbinas de gas en las centrales de ciclo combinado. Los fabricantes se encuentran exigidos por el mercado el cumplimiento de los siguientes objetivos: incremento de la potencia unitaria y de la potencia específica, incremento de la disponibilidad y prolongación de la vida útil, menores inversiones iniciales y reproducción en el costo de mantenimiento, mejoras de rendimiento global, disminución de la carga medioambiental, bajos costos de capital. A dichos requerimientos los fabricantes respondieron con instalaciones que muestran elevados rendimientos en ciclos combinados del orden del 58 al 58%, elevados valores de confiabilidad y disponibilidad, reducido impacto ambiental, posibilidades de llevar a cabo el ciclo combinado en etapas empezando por las turbinas de gas con sus alternadores y en etapas siguientes los